Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, una semana más, un mes más, un año más, un cariño más, porque quieren compartir con nosotros de lo humano y de lo divino. Vamos a conversar en nuestra primera tertulia del mes de julio, del séptimo mes de este año 2019. Vamos a compartir, a soñar, a hacer tertulia. Camino y nada más. Caminante no hay. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, allá donde usted se encuentre, cuando usted nos conecte, cuando pueda, en esta primera tertulia del mes de julio. Llevamos ya 4 días desde diversos rincones del mundo. Aquí estamos luchando, viviendo, amando, muertos de calor en algunos sitios, muertos de frío en otros sitios. No llueve a gusto para todos. Pero bueno, vamos a dedicar las próximas 2 horas, los próximos 120 minutos a conversar, a hacer tertulia. Y lo primero que del cual debemos hablar, hace ya 4 días que ha empezado el mes de julio. 4 días en los cuales hemos vivido, hemos amado, hemos llorado, hemos reído, hemos hecho pues de todo, vivir. Aunque nos hayamos equivocado, pero hay que hacerlo. Miren, lo importante de la vida es vivirla. El único pecado que nunca deberíamos de cometer es negarnos a vivir. Aunque nos equivoquemos. Dios se encarga de las equivocaciones. Lo que a Dios le molesta es que no hagamos nada. Y el mes de julio nos trae recuerdos de aventureros. Por ejemplo, el día 1 de julio fue el día de independencia de Canadá, 1 de julio de 1867. Hoy, 4 de julio, es el aniversario de independencia 1776 de los Estados Unidos. Mañana, 5 de julio, independencia de Venezuela. El 9 de julio de 1811. El 9 de julio, la independencia de Argentina. El 10 de julio, la independencia de las Bahamas. Esta es más recientita, 1973, 50 y poquitos años. Y en Colombia el 20 de julio de 1810 y en Perú el 28 de julio de 1821. Eso en nuestros países latinoamericanos que celebran la independencia al comienzo de este mes. Tiempo de independencia, tiempo de alegría, tiempo de esperanza, pero también es un tiempo en el cual tenemos tiempo, valga la redundancia, de pensar qué vamos a hacer con nuestra vida, que nos queda poco tiempo. Nos quedan escasos meses para concluir este año 2019. Cuando nos vengamos a dar cuenta de nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí nos vamos a encontrar y ya sin vuelta atrás.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo que mañana 5 de julio tendremos la misa de sanación en la iglesia de San Columba. Es el día en que rezamos por nuestros hermanos privados de libertad, sobre todo por sus familias. Todo preso tiene una familia que está sufriendo con él. Vamos a pedir por ellos, vamos a pedir al Señor que nos sane y que nos ayude a seguir viviendo. Y luego el día 20 de este mes, pues tendremos el próximo seminario, el último seminario de este verano, de este curso. Ya estamos en el verano, estamos ya en el verano, y no hay mucho tiempo para estudiar y demás. Así que les espero el 20 de julio. Ahora, el mes de julio originalmente no se llamaba julio, se llamaba el mes de Quintilis. Esto es el quinto mes en el calendario republicano romano. En un principio tenía 36 días, pero Rómulo le cambió a 31 y Numa le redujo a 30. Numa Pompilio fue el segundo rey de Roma después de suceder a Rómulo, y Rómulo junto con su hermano fueron los fundadores de la ciudad de Roma. El mes de julio es el séptimo mes del año a partir del calendario juliano. O sea, en el año 46 a.C. se renueva el calendario, es Julio César el que lo establece y va a durar así pues casi 15, 16 siglos, hasta que hay la reforma gregoriana que se reestructura de nuevo. Pero mientras tanto los nombres se quedaron. Y Julio César al Quintilis, al poner esa reforma de 12 meses, al Quintilis le pone Julio en honor del apellido de su familia. Julio César, Julio era el nombre patronímico de la familia a la cual él pertenecía. Y el Julio era un tipo legendario, había nacido hacía casi 1000 años, era hijo del legendario Eneas, héroe de Troya, quien tras la caída de esta ciudad en manos de los griegos se marchó a Italia con su padre. Eneas se casó con una de las hijas de Príamo de Troya, Creusa, y de allí nació Lulo. De Lulo Julio, y de Julio Julius, y de Julius Julio. O sea, un enredo de nombres. Pero la cosa es el séptimo mes, el séptimo de caballería, como aquel que dice, para irnos preparando a seguir viviendo, seguir amando y demás. El mes de julio nos trae una serie de celebraciones importantes para nuestra vida cultural y nuestra vida como pueblos. El día 1 de julio, el lunes, fue la independencia de Canadá. El día 4 de julio, hoy, es la independencia de los Estados Unidos. El día 5 de julio, mañana, va a ser en 1811, 5 de julio fue la independencia de Venezuela. Y el 9 de julio, en 1816, la independencia de Argentina. Y el 10 de julio, en este caso más recientito, en 1973, la independencia de las Bahamas. Colombia tiene el honor de ser independiente desde el 20 de julio de 1810, o sea, está cumpliendo 209 años este año. Y el 28 de julio es la independencia de Perú, 28 de julio de 1821.
O sea, de todos estos, el que más nos interesa conocer, pues porque todos son importantes, pero estamos viviendo, al menos estamos transmitiendo desde los Estados Unidos, donde es un país que, miren, por no tiene nombre. Este país no tiene nombre. Es los Estados Unidos. Hay 50 y pico estados. Los Estados Unidos, el estado de Nueva York, el estado de Minnesota, el estado de la Florida, el estado de Texas, el estado de Nuevo México, así hasta 52. Entonces, se está construyendo. Y lo vamos construyendo los que vivimos aquí, sobre todo los hispanos. Los hispanos nos pasa en este país lo que les pasó a los greco-cristianos, que después hablaremos de ellos, que fueron los que construyeron la iglesia. Nosotros somos los que vamos construyendo la iglesia, vamos construyendo el país. Pero cuando llega el 4 de julio, a mí siempre me entra una cierta, ¿cómo les diría? No sé decir nostalgia o pensamiento de cómo se planificó una cosa y cómo se está llevando a cabo. Miren, dicen que los navegantes de los transbordadores espaciales, cuando contemplaban la Tierra desde el espacio, durante la primera semana observaban solo su propio país. No existía nada más que su propio país. Durante la segunda se identificaban con su continente, y que era a partir de la tercera semana que sentían que pertenecían a un único planeta. Iban de lo particular a lo universal. Tal vez en ellos se dé de forma condensada el proceso de toda la humanidad. Desde el instinto tribal, cuyo sentimiento de pertenencia a un grupo suele ser excluyente de los demás, hacia una progresiva ampliación del horizonte de fraternidad mundial. Me viene esta reflexión a cuento en estos días en que celebramos el 243 aniversario de la independencia de Estados Unidos de América. Durante gran parte de su joven historia, este país ha vivido un poco, pues eso, como los astronautas su primera semana. Han estado tan encerrados en sí mismos que apenas han notado que existían otros pueblos, otras naciones, otras realidades, otras culturas, otras creencias. Miren, la historia reciente nos lleva a pensar que están concluyendo la segunda semana de su historia. El preocuparse de los demás miembros del continente, para bien o para mal, eso ya es otra historia, con sus intervencionismos, sus políticas de América para los americanos, sus intervenciones militares en Santo Domingo, en Panamá, en Puerto Rico, etcétera, podrían darnos esa impresión. Quizás estemos siendo testigos del nacimiento de una conciencia universal globalizada y globalizadora. Los valores sobre los que se construyó esta república deberían ayudar a cumplir esta misión. Pero, ¿cuáles fueron estos valores? Volvemos un poco la vista atrás por unos momentos. La república que conocemos como el nombre de los Estados Unidos de Norteamérica nace como una necesidad grande de espacios para la libertad. Libertad sobre todo para rezar, para expresar las creencias sin prohibiciones o mandatos de índole alguna. Aquel barco de peregrinos que llegó a esta tierra, venía buscando un lugar nuevo, una promesa cumplida, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y los encontraron, y pusieron a Dios como base de sus vidas, y el Decálogo como norma legal, y la Biblia como libro de referencia. Y con estos elementos comenzaron una aventura, la de la construcción de un mundo nuevo. Dios tuvo cabida en la Constitución, en las Cortes, en el Congreso, en los templos, hasta en los billetes de dólar. Pero desgraciadamente no tuvo sitio en las escuelas, donde no se puede rezar porque se viola el derecho del otro a que cree distinto. Ni en los actos públicos, como puede ser el simple juego de pelota de la escuela, porque vulnera los derechos del otro que no cree como creo yo. No digamos en los hospitales, es probablemente donde menos sitio le hemos dejado a Dios. Podemos conocer ya el plano del genoma humano, pero legalmente podemos matar una vida en sus comienzos. La obra de Dios, que es la vida, la utilizamos a nuestro arbitrio basado muchas veces en conveniencias económicas. Llegamos a esquizofrenias como protestar por abortos, pero aplaudimos la pena de muerte. A los pocos años del nacimiento de esta república tuvo lugar en Francia su revolución. En tal ocasión se derrumbaron muchos mitos y se levantaron otros. Uno de ellos fue la diosa Libertad. Tal diosa cual nuevo becerro de oro fue detonante para muchas aberraciones y barbaridades hasta convertirse en libertinaje. En la nueva república, formada originalmente por las 13 colonias,
se necesitaba una diosa. Su nombre, Libertad. Y se sustituyó el Dios de la Biblia, el de los peregrinos, por la diosa Libertad. En nombre de la libertad de expresión, de creencias, de disponer del propio cuerpo, de la propia mente, del propio actuar, infinidad de veces hemos atentado contra la auténtica libertad. No hemos tenido inconveniente alguno en mancharnos las manos y las conciencias de sangre de nuestros jóvenes, nuestro futuro, enviándolos a luchar lejos de la patria en nombre de la libertad. Pero, ¿libertad de qué? ¿Y libertad para qué? Ahora, una de las grandes cosas que tiene este país, los Estados Unidos, es su capacidad de análisis y examen de conciencia. Es capaz de analizar su pasado y reconocer sus errores para tratar de corregirlos. Ojalá pueda comenzar su tercera semana de historia, aquella que lo lleve a ampliar sus horizontes a niveles de fraternidad mundial basada en los valores de los padres fundadores. Los valores de la libertad auténtica, los valores del respeto a Dios, al ser humano como imagen divina, al medio ambiente como lugar de encuentro. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún
si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia. Y el mes de julio no es solamente eso, el quintilis, el séptimo mes, y el mes en el cual varios países han celebrado su independencia. Hoy, por ejemplo, 4 de julio en Estados Unidos. Es también el mes en que nos recuerda uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad, de la historia sobre todo de Occidente, que es la toma de la Bastilla. Probablemente desde hace 230 años sea uno de los pilares en los cuales la historia ha cambiado en Oriente y en Occidente. El 14 de julio de 1789, los trabajadores parisinos con armas tomaron la Bastilla. Este hecho, pues tantas veces ha habido tomas de conciencia y levantamientos y demás, pero supuso el fin del antiguo régimen y el punto de inicio de la Revolución Francesa. ¿Qué fue la toma? La toma de la Bastilla fue un suceso que ocurrió en París el 14 de julio de 1789. Los trabajadores y civiles parisinos con armas tomaron la Bastilla, que para ese momento solo custodiaba 7 prisioneros. Esto supuso el fin y el comienzo de la Revolución Francesa, el fin del antiguo régimen y el comienzo de la Revolución Francesa. De eso se han escrito, como se dice vulgarmente, ríos de tinta sobre la conveniencia, la no conveniencia, la situación, no situación. El caso que, vístolo con objetividad, la objetividad que puede dar 230 años de un evento de este tipo, todavía se levanta filias y fobias, todavía levanta amores y odios, lo que significó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa todavía es una asignatura pendiente para muchas instituciones y para muchos grupos, por ejemplo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica a duras penas aceptó el hecho teológico y filosófico de la Revolución Francesa como en 1962 a 1965, con el Concilio Vaticano II. La Revolución Francesa fue la pérdida de estados pontificios, la pérdida de privilegios, la pérdida de estatus social en muchas cosas y la pérdida de la sumisión a muchas otras, como era lo intelectual, lo religioso y demás. La Revolución Francesa sí supuso en un primer momento, como toda revolución, algo que se va de las manos, que la fraternidad, la libertad, la igualdad, pero también supuso el volver al hombre, poner al hombre en el centro de la historia, en el centro de sus destinos y demás. La Iglesia, que al fin y al cabo es lo que a nosotros nos puede interesar, como les digo, pasó casi 200 años en salir de su esclavitud. La esclavitud que le había sometido el emperador Constantino con el edicto de Milán en el año 313. Del año 313 al año hasta el 14 de julio de 1789, la Iglesia estuvo amarrada las manos, amarrados los pies y cegada la inteligencia. Se vio sometida a los poderes fácticos, a los poderes políticos, a los poderes económicos y demás, convirtiéndose ella misma también por ósmosis en poder político, en poder económico, en poder social, olvidándose de que su función era anunciar el reino de Dios y proclamar a Dios como un Padre. Esas dos simples cosas nos enseñó Jesús. Y todos los que queremos ser fieles a Él tendríamos que recapacitar en nuestra vida cómo construimos este mundo desde esas dos premisas, viendo a Dios como nuestro Padre y construyendo el mundo según los valores del reino. La Revolución Francesa significó, como les digo, el momento culminante de los últimos 200 años. Fue el final y el comienzo de un proceso, el final de unos momentos históricos que se habían iniciado con los grandes descubrimientos, con los grandes avances de la filosofía y el tratar de deshacerse, desligarse del poder autoritario de la Iglesia como poder político, como poder económico, como poder social, que había perdido también su dimensión espiritual. Surge el libre pensamiento, surge la libre libertad de culto, hay una serie de libertades
que fueron surgiendo a raíz de la Revolución. Y tiene que ser casi 200 años después, en que la Iglesia se mira a sí misma y se da cuenta que se ha equivocado en muchas cosas y rehace y da las pistas de trabajo para volver a ser primero una comunidad que reza, una comunidad que se junta con Dios y que dialoga con Dios a través de la oración, a través del sacrificio. Por eso determina cómo ha de ser su vida de contemplación de Dios. Un Dios que habla, un Dios que habla a través de su palabra. Entonces la Iglesia va a marcar la escucha de la palabra, después de celebrar la existencia de Dios, la escucha de la palabra. Y esa palabra nos va a llevar a ser luz de la gente, luz que nos tiene que iluminar. Hemos fundamentado nuestra creencia en el diálogo con Dios a través de la oración, en la escucha de Dios a través de su palabra, que nos convierte en luz. Pero muchas veces la luz puede confundirse y quedarse simplemente encerrada debajo de la cesta, como que dice el Evangelio de San Mateo. No, hay que estar pendiente de las alegrías y de las penas, de las tristezas y de las esperanzas de la humanidad, porque nada humano le debe de ser ajeno al creyente. Abierta al mundo es la respuesta, el Concilio Vaticano II, al reto de la Revolución Francesa y a la vez el prepararse para el tercer milenio del cristianismo. Esa es la importancia de la Revolución, es que revolucionó todo, hasta la Iglesia, y que muchos todavía no se han enterado de que la Revolución fue hace 230 años y que seguimos anunciando, seguimos proclamando la escucha desde el servicio, desde la entrega, desde la alegría, desde el compartir. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI. En colaboración con la parroquia de San Columba les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y además de celebrar la toma de la Bastilla, que es la gran fiesta nacional francesa, y la toma de la Bastilla significa Revolución Francesa, significa libertad, fraternidad, igualdad. De ahí aprendieron, miren, los Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos intelectualmente fue alimentada por la Revolución Francesa. Eran como los virus que en aquella época las ideas se iban transmitiendo de padres a hijos, de familia en familia, de pueblo en pueblo, de bar en bar, de barco en barco. Eran las ideas de la Revolución Francesa van a alimentar los libres pensadores, que se llamaba, que van a traernos la independencia de todos nuestros países latinoamericanos. Fíjense que en 1807 todo el continente estaba bajo el dominio de España y Portugal. En 1807. En 1898 solamente quedan bajo tutela de un imperio
Puerto Rico y Estados Unidos. Todos los demás son independientes y hasta 1903 Cuba depende de Estados Unidos y después tan solo Puerto Rico queda en ese estatus, en el limbo del Estado Libre Asociado, que es en 1950, pero eso ya es historia de otro cantar, porque también el 25 de julio de 1898 llegaron las tropas norteamericanas a Puerto Rico y todavía no se han ido, allí andan. Bueno, además de la toma de la Bastida hay algo más cercano a nosotros, y es que el 16 de julio de 1969 llegó a la Luna, el 20 en realidad, el 21 pisaron la Luna, la superficie de la Luna, la tripulación del Apolo 11. Es la primera vez que en la historia de la humanidad, como dijo Armstrong, el norteamericano que pisó la Tierra, era un breve paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Se había salido del caparazón, del huevo en el cual estábamos viviendo, con rumbo al espacio, con rumbo a la eternidad. Fíjense que este año se van a cumplir los 50 años del alunizaje, pero ¿cuánto ha cambiado el mundo en 50 años? Pensemos, sería interesante, aquellos que ya peinamos más de 50 años, porque 50 años estaríamos recién nacidos y no tendríamos uso de razón. Piensen dónde estaban en 21 de julio de 1969, cuando el hombre llegó a la Luna. Todavía hay gente que creen que es mentira, que es un montaje cinematográfico, es un montaje fotográfico, y que los alunizajes los hicieron en el desierto de Jordania, en el desierto de no sé qué otro sitio, y que todo es un montaje para la propaganda y la publicidad. Pero pensemos, cuando el hombre se propone algo es capaz de llegar a las estrellas, pero también cuando nos proponemos algo de destrucción, también llegamos a las masacres más grandes. Podríamos comparar con las muertes habidas en la marcha de Mao sobre Pekín. En la marcha de la revolución se habla de 50 millones de personas muertas, se habla también de las muertes acaecidas en la Segunda Guerra Mundial. También somos capaces de hacer el bestia, pero cuando queremos hacer las cosas bien, podemos llegar a la Luna, vamos a llegar a Marte y vamos a llegar al infinito de las estrellas. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente, así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único.
Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. Vamos a conversar y a compartir sobre los misterios de la Biblia, los enigmas de la Biblia. En la semana pasada hablábamos de los líos que hubo entre Pedro y Pablo en Roma y demás. Y hoy vamos a conversar quién fue el primer pagano que entró en la iglesia. Y después conversaremos, si el tiempo nos alcanza y si no para el próximo programa, conversaremos también cuál fue el primer problema que acaeció el gran problema que acaeció entre los cristianos en un primer momento. Pero bueno, ¿quién fue el primer no judío que formó parte de la iglesia? Primero, durante su vida pública, Jesús solo predicó el evangelio a los judíos. Hay algún contacto esporádico con el centurión al que le cura el criado, con la sirofenicia a la que le cura a la hija, la otra extranjera que le cura unos flujos de sangre que tenía, pero lo demás fue casi testimonial, casi esporádico. También coloca cura de una posesión diabólica al endemoniado de Gerasa. Gerasa era una ciudad de la Decápolis, una ciudad que está en Jordania, pero en general él su target primero, su meta primera eran precisamente los judíos. Nunca dirigió su mensaje ni habló de los extranjeros, es decir, con los paganos. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo, porque lo que él anunciaba era la llegada del reino de Dios. Y ese reino, según la concepción judía, estaba destinado en primer lugar a los judíos. Solo más tarde se pensaba invitar a los paganos a entrar en él. Pero lamentablemente Jesús desaparece rápidamente. Fue tan rápidamente que no tuvo tiempo de cumplir la segunda parte de su proyecto. Eso de modo que fueron sus discípulos quienes se ocuparon de la misión a los paganos. En un principio también estos evangelizaron solo a los judíos. Fueron esos duros de roer, dura mollera. Ellos pensaban, su mente cuadradita, su mente raquítica, pensaban que eran solamente para los judíos. Y el mundo es algo más que los judíos. Es como el mundo es algo más que los católicos, el mundo es algo más que los evangélicos, el mundo es algo más que... El mundo es el otro y yo. Y muchas veces pensamos que el otro somos nosotros mismos. Pero yo les digo, sería para estar filosofando toda la noche y no es el momento, porque tampoco tenemos tiempo. Jesús muere, por tanto, tan rápidamente que no tuvo tiempo de cumplir la segunda parte de su proyecto, de modo que fueron sus discípulos quienes se ocuparon de la misión a los paganos. Pronto decidieron invitar a los paganos a formar parte de la comunidad cristiana. Hay que pensar eso, que lo que la naturaleza no da, la Salamanca no lo presta, dice el refrán. Eran gente de dura cabeza. Y no eran, pensemos una cosa muy interesante, muy importante. Los primeros seguidores de Jesús no eran intelectuales, no eran profesionales. El único profesional que habría allí sería Mateo, que era el recaudador de impuestos, y Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que se dedicaban al negocio de la pesca. Los demás vaya usted a saber a qué se dedicaban. Bueno, uno de ellos, Judas el Tadeo, era un guerrillero. O sea, qué elementitos había. Por eso no tuvieron tiempo en un primer momento de acercarse a los paganos hasta que después de Pentecostés empieza el acercamiento. Ahora, ¿quién fue el primer no judío que se convierte al cristianismo? La información aparece claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro que fue compuesto por Lucas. Este autor, Lucas, nos cuenta que el primer pagano que creyó en Jesús fue un centurión romano llamado Cornelio, que vivía en Cesarea
y a quien el apóstol Pedro convirtió con su predicación. Libro de los Hechos, capítulo 10. Esta información es reiterada por Lucas más adelante, cuando en el concilio de Jerusalén coloca en labios de Pedro estas palabras: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me eligió a mí para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyeran. Hechos 15:7. La conversión de Cornelio por Pedro fue tan importante para Lucas que la vuelve a relatar más adelante y con idénticos detalles. Capítulo 11. El gran paso de un pequeño, pero esto parece ser tan claro, queda envuelto en sospechas. Cuando 3 capítulos antes leemos en el mismo libro de los Hechos una versión distinta, una versión diferente. En el libro Hechos, capítulo 8, versos 26 al 39. Según esta versión, antes que Cornelio se convirtió en un funcionario etíope, ministro de una reina africana que se encontraba de viaje en Jerusalén y que abrazó la fe gracias a un catequista llamado Felipe. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién fue el primer extranjero que entró en la iglesia? ¿El centurión Cornelio o el funcionario etíope? Evidentemente, Lucas tuvo acceso a las dos versiones, que procedían de dos ambientes distintos. Por un lado, la versión de Pedro y Cornelio, contada en los círculos de Jerusalén y en las comunidades evangelizadas por ella. O sea, núcleo de Jerusalén, recordemos que en un primer momento se forman 3 núcleos de creyentes: Jerusalén, Galilea, Roma. El más importante en los primeros momentos obviamente es el de Jerusalén. La historia de Felipe y el etíope proviene de los cristianos llamados helenistas. Ya veremos más adelante qué significa eso. Grupo sobre todo circunscrito a Antioquía de Siria. Antioquía de Siria va a ser un lugar muy interesante porque hay una gran comunidad judeo-cristiana, o sea, cristianos que habían sido antes judíos. Y la figura clave ahí va a ser San Mateo, que es el que va a escribir su evangelio pensando en ellos. Ahora, probablemente la historia más cercana a la realidad sea la del etíope, porque sabemos que Pedro durante muchos años no estuvo de acuerdo en que los paganos ingresaran en la iglesia así como así, sin más, sin cumplir ninguna ley judía. Por eso, el episodio en el que Pedro aparece bautizando a un centurión romano así sin más, en una época tan temprana del cristianismo, no resulta creíble. En cambio, la narración de Felipe es más verosímil, más cierta, porque este era un cristiano helenista, es decir, de cultura griega, y por lo tanto más proclive a aceptar a los paganos. Además, no hay motivos para que la tradición le atribuya semejante gesto revolucionario a un personaje tan irrelevante como Felipe, a no ser que sea cierto. El autor del libro de los Hechos se encontró con el dilema de los dos relatos. El relato del etíope tenía el inconveniente de atribuir el ingreso de los paganos a un misionero secundario e independiente, como era Felipe. Recuerden que había algunos que andaban, como diríamos hoy en día, por libre. Es otro problema que van a enfrentar en un primer momento, pero ya veremos más adelante. Y Lucas, siempre tan cuidadoso de resaltar la unidad y el orden jerárquico dentro de la iglesia primitiva, no creyó conveniente remontar ese extraordinario suceso a tan oscuro misionero. Por eso, si bien lo incluyó en su libro y además lo contó primero como de hecho había sucedido, narró luego el de Pedro diciendo que este era el bautismo del primer pagano. De este modo, terminó asignando la gloria de aquella iniciativa al apóstol Pedro, jefe y columna de la iglesia, y por tanto el más adecuado para realizarlo. ¿Cómo ocurrió entonces aquel sorprendente episodio de Felipe que abrió por primera vez las puertas de la iglesia a los paganos? El libro de los Hechos está lleno de detalles fantasiosos y ampliaciones legendarias, de modo que muchas veces no es fácil saber lo que es cierto, lo que es fantasía, lo que es elucubración, lo que es. Así, aún y eso, hay ciertas claves que nos ayudan a entender la situación. La narración del bautizo del administrador de la reina de Candace aparece enmarcada por una doble aparición, y una doble aparición de ángeles.
no se lo pierdan. Al principio, un ángel se le presenta a Felipe y le dice que se dirige hacia el sur, porque se dirige hacia el sur por el camino del desierto, por donde va a pasar la carroza del etíope. Y al final el Espíritu de Dios arrebata a Felipe y lo hace desaparecer de la escena. O sea, toda la historia empieza con un ángel y termina con un ángel. Bueno, en lenguaje bíblico, esta presencia de un mensajero celestial, de un ángel al comienzo y al final, significa una cosa muy clara: que todo lo que va a hacer Felipe está inspirado por Dios. Esto era necesario porque está por ocurrir algo insólito e innovador. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia. Y les recuerdo que mañana, 5 de julio, es primer viernes, el séptimo primer viernes de este año, lo cual quiere decir que tendremos la Eucaristía en la iglesia de San Columba, dedicada al Sagrado Corazón, pero sobre todo dedicada para honrar, pedir, ayudar con nuestra oración y nuestra sanación a nuestros hermanos privados de libertad, especialmente a sus familias. Primer viernes siempre tiene como meta, como recuerdo, la misericordia de Dios. Primer viernes y el amor de Cristo hecho presente en su corazón. Primer viernes para nosotros tiene una intención muy personal y muy particular y muy concreta: rezar por los familiares de los presos, de los hermanos que están presos, rezar por ellos también, por los presos, obviamente. Ellos siempre están en nuestro recuerdo, en nuestra oración, pero de forma especial por los familiares. En ese día en que recordamos el amor, que el amor también nos ayude a seguir amando y a seguir ayudando. Y continuamos con nuestra discusión o nuestro diálogo sobre quién fue el primer creyente cristiano no judío. Según el relato que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Felipe bajaba por el camino que el ángel le había señalado, camino que va de Jerusalén a la franja de Gaza. Un camino que he recorrido varias veces, pero de Gaza a Jerusalén, por cuando íbamos a Tierra Santa, que se podía entrar en Egipto con seguridad. Normalmente volábamos a Egipto, de Egipto, después de un par de días en el Cairo y alrededores, cruzábamos el desierto, un pequeño desierto que unía el Cairo por la provincia de Ismailía con la franja de Gaza, con Rafía, donde era el cruce. Pues ese camino lo va a hacer Felipe. Felipe va en una misión evangelizadora, Felipe catequista, diácono. El ángel del Señor le ha dirigido hacia esa zona y allí va caminando él. De repente ve, montado en su caballo, su carruaje, una extraña figura. El libro de los Hechos lo describe como un eunuco etíope, alto funcionario de Candace. Candace era la reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros. Y había venido a adorar a Jerusalén, había venido a rezar. Ante todo, es interesante la presentación que nos hace del personaje. Nos dice que es un eunuco, es decir, un hombre que es sexualmente mutilado. El dato no pasa desapercibido, es importante. ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés, alguien así no podía practicar la religión judía. El libro del Deuteronomio, capítulo 23, verso 2, dice: el hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé. O sea, como aquel que dice, quieren hombres machos masculinos enteritos. Con defectos, no. Como me lo vendieron, se lo vendo, como dice el libro del Deuteronomio, así se lo presento. Pero eso estaba muy presente en el mundo judío. Sin embargo, hay algunos biblistas,
aquí el término eunuco sería un simple título que significa funcionario, no que estaba castrado. Es el caso, por ejemplo, de Putifar, jefe de la guardia del faraón, a quien la Biblia llama eunuco, y sin embargo tenía mujer y tenía hijos. Si no hubiera estado mutilado, el etíope podría perfectamente haber sido judío, y Felipe no habría tenido el honor de bautizar a un pagano. Pero varios factores demuestran lo contrario. En primer lugar, después de decir que era eunuco, Lucas agrega que era funcionario. Si eunuco significaba funcionario, no hacía falta que volviera a llamarlo así. Por lo tanto, eunuco decía aludir a su condición de castrado. En segundo lugar, además hay que tener en cuenta que era bastante común los hombres castrados, los eunucos, al servicio de la corte, sobre todo al servicio de la reina o de las emperatrices o de las faraonas. ¿Por qué? Para evitar tentaciones, para evitar abusos. Pero muchas veces llegan a ser muy poderosos porque conocían demasiados secretos. En segundo lugar, a lo largo del relato, Lucas varias veces vuelve a llamarlo eunuco, insistiendo en esta palabra y no en la palabra funcionario. En tercer lugar, el hecho de que el etíope fuera ministro de una reina y no de un rey lleva a pensar que se trataba de un mutilado sexual, ya que los asesores de las reinas en las cortes orientales solían estar castrados, como después en los grandes coros, en la Europa del barroco y demás, los voces triples los castraban para que fueran así toda su vida castrados, pero que cantaran con voces angelicales, entre comillas. Se puede concluir, pues, que el etíope era un verdadero eunuco y por lo tanto no podía ser de la religión judía. ¿Por qué entonces dice Lucas que había venido a adorar a Jerusalén, que había venido a rezar? ¿Por qué había venido al templo de Jerusalén si no era judío? Hay muchas explicaciones, pero la única sensata es pensar que se trataba de un simpatizante de la religión de Israel y de sus ritos, pero que no estaba asimilado al judaísmo. O sea, enamorado del judaísmo, pero sin ser miembro, sin estar inscrito en la parroquia judía, vamos a ponerlo así. Ustedes saben que una de las cosas que más nos choca a los hispanos cuando venimos a los Estados Unidos es que vamos a la iglesia y tenemos que estar inscritos y tener el sobre todos los meses para cooperar y demás. O sea, eres católico, además de católico apostólico romano, además de estar bautizado, estás inscrito en una parroquia. Bueno, pues también ocurría eso con el judaísmo. No es que estuvieran inscritos en sinagogas, pero sino que se sabía por el culto y por las ceremonias que practicaban que eran judíos. Ahora, había ciertos paganos que eran comunes en aquel tiempo y se llamaban temerosos de Dios. Eran simpatizantes con el judaísmo, cumplían leyes judías, pero no eran judíos, no estaban introducidos en el mundo judío. Es también importante saber que antiguamente los eunucos constituían un grupo socialmente despreciado y ridiculizado por su condición sexual y su impotencia para formar una familia biológica. Dicen los historiadores griegos y romanos, estas personas eran consideradas criaturas ambiguas, ni hombre ni mujer, seres híbridos, contaminados y extraños a la naturaleza humana. Los judíos, que si pan veo, pan quiero, seguían también estas instrucciones un poco de los griegos y los romanos y despreciaban a los eunucos. La ley de Moisés los catalogaba de abominables, ritualmente impuros, no aptos para el sacerdocio, ni para integrar el Sanedrín. Filón de Alejandría, que fue un contemporáneo de Jesús, un gran filósofo, los tildaba de personas sin valor. Y el historiador Flavio Josefo los llamaba monstruos, infanticidas y destructores de la procreación. Para la opinión de su tiempo, pues, el hombre que regresaba en su carruaje de Etiopía, aunque ocupaba un alto cargo en su gobierno, arrastraba la vergüenza de su desdichada condición. Así se comprende lo que venía haciendo durante el viaje, buscando en la paz, en la Biblia, un poco de paz interior. El texto que iba leyendo era extraño y lo tenía atrapado, le tenía preocupado, le tenía dándole vueltas a la cabeza. Pretendía el profeta Isaías y decía,
como una oveja que lleva al matadero y como cordero que no se queja ante quien lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación fue negada la justicia. ¿Quién podrá pues contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la muerte. Es en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 32 y 33. El libro de los Hechos nos indica qué es lo que hizo Felipe. Felipe se acercó al camino por donde pasaba el carruaje. Escuchó lo que el etíope leía en voz alta y le preguntó: «Hey, ¿entiendes lo que estás leyendo?». Él le respondió: «¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica?». Y a continuación le rogó a Felipe que subiera al carruaje y le ayudara a interpretar el texto que tanto le intrigaba. El texto trae varios planteamientos y varios interrogantes. El primero y más importante: ¿a quién se refería Isaías? ¿Quién era ese patético personaje sacrificado como una oveja, degollado como un cordero, maltratado y humillado, que no abrió la boca y que fue arrancado violentamente de este mundo? Hasta el día de hoy los expertos siguen tratando de resolver el enigma de la identidad de esta persona. Isaías lo llama el siervo de Yahvé y lo describe en 4 pasajes de su libro, pero no ofrece ninguna señal identificadora. Por eso los estudiosos desde hace siglos intentan averiguar de quién se trata y aún no han llegado a una solución. Las opiniones, tantas cabezas, tantas opiniones, dicen vulgarmente, son muchas y muy varias. Para algunos, la persona a quien se está refiriendo Isaías sería Moisés. Para otros sería otra persona, que es un rey, el rey David, el profeta Jeremías, el príncipe Zorobabel, Nehemías o el propio Isaías. Por eso no es extraño que el eunuco, presa del desconcierto, le pregunta a Felipe: «Te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí o de otros». Y Felipe, poco a poco, con una forma didáctica y sencilla, le fue revelando el misterio. Eso nos da que no cabe duda: el siervo de Yahvé descrito por Isaías era Jesús de Nazaret, recientemente muerto en Jerusalén por las autoridades romanas.